Siempre pensé que el mal estaba frente a mí, que todo lo que estaba sucediendo en nuestra casa era culpa de alguien o de algo que había tomado el control de mi esposa. Ella ya no era la mujer dulce que conocí. Su mirada se volvía fría, distante, como si escuchara voces que yo no podía oír. Las luces parpadeaban cuando ella entraba a una habitación, los objetos caían sin explicación y cada noche yo la escuchaba rezar en un idioma que no era humano. Creí que estaba perdiendo a la mujer que amaba y que el demonio quería llevársela para siempre. Busqué ayuda en todos los lugares posibles, psicólogos, médicos, pastores, pero nadie tenía una respuesta. Hasta que un día, el padre Núñez llegó a nuestra puerta. Él no necesitó escuchar mucho para saber que algo oscuro nos rodeaba. Me miró fijo, como si viera más allá de mi piel, y dijo que el demonio ya estaba dentro de la casa. Yo temblaba al pensar que mi esposa pudiera estar poseída, que su alma estuviera siendo devorada frente a mis ojos. Durante las noches, mientras ella dormía, las sombras se movían solas por las paredes. A veces, una figura oscura se paraba al lado de nuestra cama, observándome. Yo sentía una respiración en mi nuca, un odio que no entendía. Intentaba abrazarla, protegerla, pero cuanto más la tocaba, más fría se volvía. Yo rezaba pidiéndole a Dios que la salvara, sin imaginar que estaba pidiendo por la persona equivocada. El exorcismo fue inevitable. Velas negras, agua bendita, oraciones que hacían vibrar las paredes. Yo estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para sacar al demonio de ella, pero algo dentro de mí ardía, una rabia, un fuego que quería escapar. Mis manos comenzaron a temblar, mis ojos ardieron en un rojo que no pude controlar. Yo no lo sabía, pero la guerra no era por su alma. Entonces el padre Núñez gritó mi nombre. Se acercó con el crucifijo en alto, mirándome con horror puro. «Ella no está poseída», vociferó. «El demonio está dentro de ti». Y en ese instante entendí que todo ese tiempo había estado intentando salvar a la víctima equivocada. El padre Núñez me obligó a arrodillarme frente al altar, mientras mi esposa lloraba, sin entender lo que estaba pasando. Yo tampoco entendía nada. ¿Cómo podía estar diciendo que el poseído era yo? Durante semanas yo había visto en ella cambios que me helaron el alma, pero ahora todo parecía torcerse de una forma imposible de aceptar. Sentí que mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho y un sudor frío me resbalaba por la espalda. Si el demonio estaba en mí, ¿por qué nunca me di cuenta? El exorcista comenzó a interrogarme, pero no con palabras, sino con oraciones. Cada frase en latín atravesaba mi cabeza como un rayo, haciéndome recordar cosas que preferiría olvidar. Las discusiones, los celos, las noches en las que deseé que mi esposa desapareciera de mi vida y aquel pensamiento oscuro que surgió por primera vez cuando descubrí su infidelidad. Quizás el demonio no había llegado de afuera. Quizás lo había invitado yo mismo. Mi esposa me miraba, desconfiada, aterrada, como si ya no reconociera el hombre al que prometió amor eterno. Intenté acercarme a ella, pero sentí una fuerza invisible empujarme hacia atrás. Era como si el mal dentro de mí no quisiera perder su disfraz. El padre Núñez, con el crucifijo ardiente en su mano, gritó que el ritual debía continuar esa misma noche. Si no, el demonio tomaría el control por completo. Ahora necesito que tú me digas, ¿crees que un pensamiento oscuro puede abrir la puerta al infierno? Déjame tu comentario. ¿Tú crees en las posesiones? ¿De qué país me estás viendo? Tu respuesta puede decidir si esta historia termina o apenas comienza. La primera señal del infierno llegó el mismo día en que descubrí la infidelidad de mi esposa. No hubo gritos ni discusiones, solo un silencio tan frío que parecía que la casa misma había dejado de respirar. Ella estaba en la cocina,
cortando verduras como si nada hubiera sucedido, pero en la pared, justo detrás de ella, una sombra se deslizó y desapareció en un suspiro de oscuridad. Parpadeé, creyendo que era producto del shock, pero algo en mi pecho se contrajo como si un puñal hubiera atravesado mi alma. Esa sombra no era una ilusión, era una advertencia. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, mientras ella dormía profundamente como si no hubiera engañado nuestra promesa más sagrada. Fue entonces cuando escuché la voz, un susurro áspero, repugnante, que se coló por mis oídos como un veneno dulce. «Hazlo, mátala». Mi corazón golpeó mi pecho con violencia. Me senté de inmediato y la miré. Dormía tranquila, vulnerable. Y sin embargo, algo en mí sonrió. A la mañana siguiente, al mirarme al espejo, mis ojos ardieron. Por un segundo, mis pupilas se tornaron completamente negras, como si no existiera nada humano dentro de mí. Parpadeé con fuerza y volvieron a ser normales. Mi esposa vio mi expresión y me preguntó si estaba bien. Le dije que solo era cansancio. Ella me abrazó y yo sentí náuseas. ¿Por qué un toque tan familiar me provocaba asco? El padre Núñez llegó a nuestra casa porque mi suegra insistió en buscar ayuda espiritual. Él caminó en silencio por cada habitación, rociando agua bendita, observando cada rincón como si pudiera ver aquello que nosotros no. Cuando pasó junto a mí, se detuvo en seco. Me miró fijamente y su rostro empalideció. «Aquí no hay un espíritu atormentado», susurró. «Hay un huésped». Horas después, mientras mi esposa se duchaba, escuché un grito desgarrador. Rompí la puerta del baño y la encontré en el suelo, con marcas moradas apareciendo en su cuello, como dedos invisibles que apretaban su vida. Ella trató de respirar, de hablar, pero sus ojos pedían ayuda desesperada. Intenté moverme, pero mis músculos se tensaron como si alguien dentro de mí no quisiera que interviniera. Todo mi cuerpo quería verla morir, y lo más aterrador fue que una parte de mí disfrutó de su desesperación. A partir de ese momento, la presencia se volvió constante. Cada luz que encendía titilaba como una vela a punto de extinguirse. Mis pensamientos ya no eran mis pensamientos. A veces imaginaba a mi esposa ardiendo, desgarrada, clavada a la pared. Y una sensación de placer me recorría la columna. Cuando intentaba rezar, mi voz se deformaba. Cuando intenté sujetar un rosario, mi piel se quemó. Una madrugada, escuché oraciones en latín provenientes de la sala. Me levanté, guiado por un impulso animal. El padre Núñez estaba allí, arrodillado, sudando como si estuviera frente al mismo Satán. No se dio cuenta de que yo estaba detrás de él, hasta que posé mi mano en su hombro. Se giró de inmediato, horrorizado, como si mi toque le hubiera drenado el alma. «Te advertí, no vengas aquí», murmuró temblando. La respiración del sacerdote se volvió irregular. Su crucifijo temblaba entre sus dedos. «Sal, mientras todavía puedes», suplicó. Quise responder, pero mis palabras salieron deformadas como rugidos de un animal hambriento. Mis venas se oscurecieron y mi vista se tiñó de rojo. Sentí garras crecer dentro de mí. El padre levantó el crucifijo y mi cuerpo se lanzó contra él sin que lo ordenara. Yo gritaba, pero el sonido que salió no pertenecía a este mundo. Mi esposa corrió a la sala y me vio sosteniendo al sacerdote por el cuello, presionando con una fuerza que no sabía que tenía. Ella gritó mi nombre, pero ese nombre ya no significaba nada. El padre logró presionar el crucifijo contra mi frente y un chillido demoníaco explotó desde mi garganta mientras mi cuerpo se desplomaba. Mis manos dejaron una marca oscura en su cuello, como si el demonio hubiera querido marcar su próxima víctima. Cuando reaccioné, el padre se limpiaba la sangre del rostro. Mi esposa se había escondido detrás del sofá, llorando, temblando de mí.
Ahora ya no hay duda, dijo el padre Núñez, con la voz quebrada. La traición abrió la puerta, y el demonio entró en tu alma. Yo miré mis manos temblorosas, y por primera vez sentí miedo. El demonio está dentro de ti, y no piensa irse. Después de lo ocurrido, mi esposa no quería quedarse sola conmigo. Dormía en el cuarto de huéspedes, con la puerta cerrada y las luces encendidas. Yo escuchaba su llanto en silencio, sintiendo un resentimiento oscuro crecer dentro de mi pecho. El padre Núñez me había ordenado mantenerme en oración constante, pero cada vez que intentaba pronunciar el nombre de Dios, mi garganta se cerraba, como si manos invisibles estrangularan mis palabras. No quería aceptarlo, pero el demonio se alimentaba de mis celos, de mi rabia y ahora de mis recuerdos. Una noche, escuché pasos detrás de nuestra puerta principal. Abrí lentamente y encontré un paquete envuelto en trapos negros, cubierto con símbolos que parecían moverse en la penumbra. No había remitente. Cuando lo llevé a la mesa y retiré los trapos, descubrí un muñeco hecho con cabello y pedazos de ropa de mi esposa. Dentro del pecho de la figura había un diente humano. Sentí un ardor terrible en mi estómago. Al girarme, una sombra se deslizó hacia la pared como una boca cerrándose, susurrando: «Ella ya es nuestra, y tú también». Intenté destruir el muñeco, pero cuanto más lo apretaba, tanto más fuerte escuchaba la respiración agitada de mi esposa al otro lado de la casa. Parecía que cada golpe contra esa cosa la lastimaba a ella. Tiré el muñeco al fuego de la chimenea, y mientras ardía, mi esposa gritó desde su cuarto como si estuviera siendo quemada viva. Corrí hasta ella aterrado, pero cuando abrí la puerta, estaba totalmente escuro. A luz piscarou e vi algo se desmaterializando no teto, como garras recolhendo-se. «Não se preocupe», corrigi porta para puerta. El padre Núñez regresó esa madrugada. Me encontró en la sala llorando, con mis manos cubiertas de ceniza. Él se acercó con cautela y me dio una cruz de plata que perteneció a un exorcista que murió en combate espiritual. «Este demonio no quiere destruirte», dijo. «Quiere usarte». Yo negué con la cabeza, temblando. «¿Por qué yo?», pregunté. El sacerdote bajó la mirada. «Porque la infidelidad no abrió la puerta, la construyó. Según él, cada pensamiento oscuro que tuve cuando supe de la traición, cada deseo de venganza, cada lágrima llena de odio, sirvió para invocar algo más fuerte que cualquier brujería. Yo no traje al demonio, yo lo fabriqué. Aquel sentimiento me partió el alma. El enemigo que yo quería expulsar había nacido dentro de mí, y ahora hablaba con mi voz, respiraba con mis pulmones y aprendía a usar mi cuerpo como una máscara perfecta. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Mientras más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía. Comencé a despertar en lugares de la casa que no recordaba haber ido. Una vez, abrí los ojos en el patio, descalzo, con tierra bajo las uñas, y un cuervo muerto junto a mis pies. Otra noche, me descubrí susurrando frases en un idioma que rozaba las paredes, haciéndolas vibrar como si la casa respondiera. Mi esposa ya no me miraba como a su marido, sino como a un monstruo que compartía su apellido. Lo peor sucedió cuando comenzamos a notar la transformación física. Mis venas se tornaban negras cada vez que me enojaba. Mis uñas se volvían afiladas cuando sentía miedo, y mis ojos reflejaban un vacío tan profundo que el padre Núñez evitaba mirar directamente a ellos. Él me confesó algo. El demonio no está atrapado en ti, tú estás atrapado en él. El sacerdote decidió iniciar el exorcismo cuanto antes. Decoró la sala con velas bendecidas, sellos protectores y agua bendita traída de Jerusalén. Mi esposa observaba de lejos, abrazándose a sí misma,
con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Yo sentía que algo dentro de mí se preparaba también, pero no para huir, sino para luchar, no por mi alma, sino por la de ella. Cuando el padre levantó el libro de exorcismos y comenzó a rezar, la casa entera respondió. Las ventanas temblaron, las paredes crujieron y un rugido profundo emergió de mi pecho como si una bestia gigantesca estuviera despertando bajo mi piel. Mi cuerpo se arqueó y mis huesos chasquearon. Grité con una voz doble, triplemente distorsionada. «Ella es mía». Las velas se apagaron de golpe. La oscuridad nos tragó. En ese instante, sentí una mano helada aferrarse a mi columna desde el interior, subiendo lentamente hacia mi nuca. Mi esposa cayó de rodillas, llorando, mientras el padre Núñez trataba de mantener la oración entre dientes. Yo quería decir su nombre, pedirle perdón, pero mi boca solo escupió una frase que me hizo entender algo terrible. Yo ya no necesito este cuerpo. Puedo tomar el suyo. Y entonces supe que la verdadera posesión estaba a punto de comenzar. El exorcismo continuó, pero la oscuridad ya se había instalado como dueña de la casa. Cada palabra del padre Núñez parecía irritar a algo que respiraba detrás de mis costillas, como si un corazón ajeno latiera junto al mío. Yo podía sentir sus pensamientos que no eran míos. Miré a mi esposa y el demonio me mostró imágenes brillantes en mi mente. Su cuerpo desnudo, el amante tocándola como alguna vez lo hice yo, y una voz burlona que decía, «Él sabe cosas de ella que tú nunca supiste». Mi corazón ardió con una mezcla de odio y humillación. Fue entonces cuando comprendí que el infierno no estaba en el fuego, sino en los celos. Mi esposa se encogió en el suelo llorando, mientras repentinamente algo invisible la levantaba por el cabello. El aire rugía como un animal rabioso dentro de la sala. El padre Núñez trató de alcanzarla, pero mi cuerpo se movió por voluntad propia, bloqueando su camino. Una sonrisa cruel se dibujó en mi rostro mientras mi esposa pataleaba suspendida en el aire, escupiendo gritos que desgarraban el ambiente. «Tu dolor es mi fuerza», susurró el demonio desde mi garganta. Yo veía todo, pero era un espectador atrapado dentro de mi propio cuerpo. El sacerdote comenzó a recitar versos en latín con un tono más firme, más decidido. Mi esposa cayó de golpe al suelo mientras un chillido retumbó dentro de mi cráneo. Vi mis propias manos retorcerse, como si los huesos quisieran romper la piel. Mis uñas se alargaron como garras, una risa gutural explotó de mi boca y sentí mi mandíbula se dislocar por el esfuerzo. Yo sabía que, si oponía resistencia, el demonio me destruiría desde dentro. La temperatura descendió bruscamente, mi aliento se volvió niebla, las ventanas se cubrieron de escarcha. El padre Núñez tomó agua bendita y la arrojó contra mí. Mi piel comenzó a burbujear como carne quemada y un alarido demoníaco explotó desde mi pecho, tan fuerte que hizo vibrar los muebles. «No pertenezco a este cuerpo», gritó la voz demoníaca, «pertenecemos a su alma». El padre entendió demasiado tarde a quién se refería. El demonio no quería mi alma, quería la de ella. Quería que mi esposa se rompiera, que perdiera toda esperanza, que se entregara por completo al desespero, porque una alma arrancada por propia vontade, por su propia voluntad, é o melhor banquete para o inferno. Minha esposa, ainda no chão, murmurava o nome de Deus, implorando proteção. E isso fez a criatura dentro de mim urrar, como se estivesse sendo empalada. De repente, o demônio me fez avançar contra ela, mãos em formato de garras. Mas antes que a alcançasse, uma força divina a envolveu. Um brilho branco, quase cegador, protegió su cuerpo. El sacerdote gritó una oración más poderosa y la criatura dentro de mí rugió con odio. Ella le fue infiel y aún así quiere salvarla. Patético.
Senti a verdade cortando minha alma. Eu ainda a amava, mesmo destruído. El demonio cambió de estrategia. En lugar de atacar a mi esposa, me atacó a mí. Imágenes horribles inundaron mi mente. Yo, estrangulándola con mis propias manos. Yo, apuñalando su pecho mientras gritaba su nombre. Yo, riendo sobre su cadáver fresco. Cada visão vinha acompanhada de uma sensação de êxtase macabro. Supliqué mentalmente para que terminara, pero el demonio sabía que la tortura emocional era el arma más poderosa. Entonces, el sacerdote tomó una decisión extrema. Sacó un relicario antiguo de su bolsillo con una cruz hecha de clavos que parecían haber sido arrancados de un ataúd. Lo presionó contra mi pecho. La marca ardió como 1000 brasas, perforando mi carne. «Renuncia al pecado», gritó el padre Núñez. «No alimentes más su odio». Yo quería responder, pero el demonio usó mi voz para decir: «El pecado soy yo». Él me creó, y algo dentro de mí se rompió al escuchar esa frase. De pronto, mi cuerpo fue lanzado contra la pared con una fuerza imposible. La casa entera tembló. Las luces explotaron una por una en un estruendo eléctrico. Yo caí al suelo, convulsionando, mientras la entidad se retorcía dentro de mí como un animal atrapado buscando una salida. Mi esposa se levantó a duras penas, acercándose a mí con lágrimas ardientes. «Amor, por favor, vuelve conmigo». Oír su voz humana fue la única arma capaz de perforar la oscuridad. Con el último soplo de mi voluntad, giré la cabeza hacia ella e intenté pronunciar su nombre, pero lo que salió no fue amor, fue una revelación. Él sigue aquí, él también la quiere. Mi esposa palideció, sus ojos se llenaron de terror, porque ela entendeu, o demônio não era fruto apenas do meu ódio, mas também do desejo proibido que ela havia compartilhado com outro homem. E mientras el padre Núñez gritaba otra oración desesperada, a oscuridad respondió con una carcajada. El exorcismo estaba lejos de terminar. El infierno apenas había comenzado a cobrar su precio. El padre Núñez apenas podía mantenerse de pie. El cansancio espiritual se notaba en sus ojos hundidos, pero él sabía que detenerse significaba entregarnos por completo al demonio. Mi esposa, aún temblando, trataba de mantenerse lejos de mí y al mismo tiempo cerca del sacerdote. Era como si ya no supiera de quién debía protegerse. Yo sentía el demonio arrastrando sus garras por dentro de mi pecho, impaciente, hambriento, y entonces alguien llamó a la puerta. Un golpe seco, firme, como si no existiera el miedo al otro lado. Mi esposa se puso pálida de inmediato. No tuvo que mirar por la ventana para saber quién era. Sus labios murmuraron un nombre que me atravesó como un cuchillo. «Luis». El aire se volvió pesado. El demonio dentro de mí rió con un eco profundo, satisfecho, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. El padre Núñez frunció el ceño, percibiendo algo oscuro aproximarse. Yo tenté gritar que ninguém debería abrir, no nadie debería abrir esa puerta, pero mi cuerpo no me obedecía más. La manija giró sola. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mirada fría, barba descuidada y una sonrisa sutil que no pertenecía a alguien arrepentido. Luis no parecía nervioso ni culpable, parecía curioso. Observó la casa, las velas, los símbolos, el crucifijo en la mano del sacerdote. Y después me miró directamente a los ojos, como si supiera exactamente lo que vivía dentro de mí. «Veo que el ritual ya comenzó», dijo con calma. «Llegué justo a tiempo». El padre Núñez reaccionó de inmediato, alzó el crucifijo en dirección a Luis y comenzó a rezar en latín. Sin embargo, nada sucedió. Ningún grito demoníaco, ninguna distorsión en el aire. Nada. Luis sonrió con desprecio. «No pierda su energía, padre», murmuró. «Si busca demonios, ya tiene uno aquí dentro».
Apuntó hacia mí con un gesto lento, casi cariñoso. Mi esposa se desmoronó en lágrimas. «¿Qué hiciste, Luis?», sollozó. «¿Qué hiciste con nosotros?». Él deu algunos pasos adentro, como si a casa fuese súa. «Yo solo te di lo que pediste», respondió, sin tirar los ojos de ella. «Dijiste que querías que él sufriera, que sintiera el infierno en vida, que se arrepintiera de haberte traicionado, aun cuando tú ya lo habías hecho primero». Cada palabra caía sobre mí como un golpe. O demonio se agitó dentro de mi pecho, deliciado como a confesión. «La brujería solo necesita una cosa para funcionar», continuó Luis. «Un corazón dispuesto a odiar». El sacerdote se interpuso entre nosotros furioso. «Tú abriste el portal», acusó. «Jugaste con fuerzas que no entiendes». Luis rió. «Las entiendo mejor que usted, padre. Yo elegí el demonio. Él solo necesitaba un lugar donde vivir y un corazón roto donde sembrar el rencor». Se acercó a mí, inclinado hacia mi rostro. Podía oler un perfume familiar mezclado con el hedor del pecado. «Y tú, amigo, fuiste perfecto, celoso, herido, dispuesto a odiarla más que a salvarla». El demonio en mi interior reaccionó como un animal reconociendo a su amo. Mi cuerpo se levantó sin que yo lo ordenara. Mis ojos ardían y pude ver mi reflejo en los de Luis. Ya no era un hombre, era una carcasa habitada. Luis comenzó a recitar palabras en una lengua antiga, cheia de cortes sonoros, como si cada sílaba abrisse uma ferida no ar. As velas se apagaram. As sombras cresceram nas paredes, alongando-se como mãos. Mi esposa gritó, corriendo hacia Luis para que parara, pero una fuerza invisible la lanzó contra el suelo, arrastrándola de espaldas hasta mis pies. O demonio fez minha mão se estender hacia su cuello. Eu não quería tocarla. Eu sabía que, si la tocaba, algo sería arrancado de ella, algo que nunca más voltaría. «Tócalo todo, quítale todo», susurró la voz dentro de mí. El padre Núñez gritaba oraciones, elevando el crucifijo, pero cada palabra que él pronunciaba era anulada por un fraseo oscuro que salía de la boca de Luis. La casa se transformó en un campo de batalla. Las paredes sangraban sombras, el suelo se agitaba como carne viva. Yo sentía mis dedos cerrándose alrededor del cuello de mi esposa, mientras lágrimas queimaban meus olhos. Ella me miraba, no con odio, sino con una tristeza infinita. «No eras tú», susurró con la voz quebrada. «Fui yo quien trajo esto a nuestra vida». Su confesión cortó o vínculo por un instante. Mis manos afrouxaram e o demonio rugiu dentro de mim, furioso. Luis deu paso atrás, percebendo a fissura na possessão. El padre Núñez aprovechó ese instante y presionó el relicario contra mi espalda, justo donde sentía las garras internas. Un chillido inhumano explotó desde mi boca. O demonio comenzó a desprenderse, rasgando meus nervos por dentro, tentando escapar por cualquier fresta. Luis, alarmado, começou a recitar mais rápido, chamando a entidade de volta. De repente, tudo ficou em silêncio. Uma sombra espesa, densa, começou a sair da minha boca e de meus olhos, erguendo-se no ar como fumaça negra. Flutuou entre mim, minha esposa e Luis, indecisa. Y entonces el demonio habló con una voz que sacudió las paredes. «Si me arrancan de él, necesitaré otro cuerpo». Su mirada hecha de oscuridad se volvió hacia mi esposa, luego hacia Luis. El exorcismo dejó de ser una salvación y se convirtió en una elección. La sombra desprendida de mi cuerpo se retorcía en el aire, buscando su próxima víctima. Mi esposa lloraba, implorando a Dios que no la dejara sola. Luis, al verla vulnerable, dio un paso adelante con una sonrisa torcida, como si todo formara parte de un plan que él siempre controló. El padre Núñez levantó el relicario hacia la entidad flotante, pero su mano temblaba tanto que parecía hecho de papel a punto de romperse. «Vuelve al infierno», gritó el sacerdote.
La sombra se giró lentamente. Yo vivo en el infierno. Ustedes son mi paraíso. El demonio golpeó al padre con una fuerza brutal que lo lanzó contra la mesa, quebrando maderas y huesos al mismo tiempo. Mi esposa corrió hacia él, desesperada, pero Luis la sujetó del brazo. «Ya no luches», susurró. Él vino por nosotros desde el día en que nos tocamos. Ese deseo prohibido fue el sacrificio que lo despertó. Ella se apartó con horror, finalmente entendendo a dimensão do que habían feito. El demonio se arrastró de nuevo hacia mí como humo entrando en mis pulmones. Me levantó do chão como si fueses un boneco sem peso. Tú eres mi templo, mi guerra, mi pecado favorito. Sentí mis huesos dobrándose, mis veias se erguendo por baixo da pele como serpentes. Minha voz voltou a ser a sua voz. Yo estaba de regreso en la jaula. Conmigo nuevamente poseído, el demonio se volvió hacia mi esposa. Ella debe pagar por tu dolor, y tú pagarás por tu amor. Luis sonrió e abriu os braços, como se desse boas-vindas à entidade. Estoy listo para cumplir mi parte del trato, dijo. Pero el demonio rió desta vez. ¿Quién dijo que yo cumplo tratos? Luis tentou recuar, mas foi tarde demais. A sombra apareceu atrás dele e uma mão negra atravessou seu peito. Seu grito ecoou como metal rasgando vidro. Ele caiu morto, com os olhos abertos, implorando por ajuda que não viria. Minha esposa soltou um grito desesperado, mas o demônio apenas saboreou a tragédia. Uno menos, falta la verdadeira culpable. O padre tentou se arrastar até nós, sangrando, recitando uma oração fraca. Deixa-la ir, toma-me a mim. Já te tenho, disse o demônio. Tu morirás maldito por haver falhado. E então o empurrou com o olhar. O corpo do padre ficou imóvel, sem vida. Minha esposa caiu de rodillas, quebrada, vencida. Eu queria salvá-la, queria mover-me, queria gritar. Mas o demônio segurava minha vontade como correntes invisíveis. Mira tus manos. Sempre quisieron estrangulá-la, eu solo cumpri tu desejo. Minhas mãos começaram a fechar-se ao redor do pescoço dela e eu senti prazer e horror ao mesmo tempo. Ela tentou pronunciar meu nome, mas apenas ar saía de sua boca. Seus dedos arranhavam meu peito, implorando que eu voltasse. Mas eu não estava mais lá. O demônio olhava através dos meus olhos. Los celos son el arma perfecta, e ela te deu todas as razones. O estalo de seu pescoço ecoou como um julgamento final. Su cuerpo cayó al suelo, sin vida. Mi corazón se apagó junto con ella, pero el demonio no me permitió sentirlo. Ahora eres mío para siempre, un cuerpo vacío, una vasija lista para la guerra. Me obligó a mirar el cadáver de la mujer que yo amaba y me hizo sonreír. El demonio salió completamente a la superficie, tomando el control absoluto. Mi alma, apenas un susurro aprisionado en un rincón oscuro. Caminamos hacia la puerta, la abrimos. El mundo era nuestro para contaminarlo. Mientras dejábamos atrás la casa destruida, o demonio falou, hoy matamos el amor, mañana mataremos la fe, en meus labios completaram, y nadie podrá detenernos. La casa quedó sumida en un silencio que no pertenecía al mundo de los vivos. Todo había terminado, pero nada estaba realmente en paz. El cuerpo del padre Núñez reposaba junto a la mesa rota, con su crucifijo aún apretado entre los dedos, como si se negara a soltar la fe incluso después de morir. Luis, el causante de este pacto maldito, yacía con los ojos abiertos, congelado en un grito que nadie volvería a escuchar. Y ella, mi esposa, el amor de mi vida, estaba en el suelo con la piel fría y el corazón inmóvil. Mis manos fueron las últimas en tocarla, pero la culpa ya no me pertenecía. Mi alma había sido reducida a un susurro, una sombra encerrada en lo más profundo de un cuerpo que ya no era mío. El demonio, dueño absoluto de cada fibra de mi carne,
Contempló la escena con un placer enfermo. Caminó hacia la puerta, usando mis piernas, y el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido apagado de mis pensamientos agonizantes. Yo intenté gritar desde dentro, pero mi voz se disolvía antes de llegar a mis labios. Todo lo que fui quedaría enterrado en la memoria de una casa destruida, marcada por el pecado y el terror. No habría perdón, no habría redención. La luz de las velas se extinguió sin despedida, como si hasta el fuego temiera acompañar al mal hacia el exterior. El infierno había conquistado su mejor disfraz, la forma de un hombre que todos pensan conocer. Ahora camino con pasos tranquilos entre las calles y nadie sospecha lo que llevo en el interior. Nadie imagina que la sombra detrás de mis ojos no parpadea. Observa. Las personas me saludan, me sonríen, confían en el rostro que ven. No saben que el pecado ya no está escondido, está libre, hambriento, listo para reclamar nuevas almas. La muerte de una familia no fue un final, fue el comienzo de una cacería silenciosa. Porque el infierno ya no es un lugar, sino una presencia que respira muy cerca de ti. El demonio ganó y el mundo acaba de perder.